Señores, el día de hoy vamos a hablar de algo que está dando mucha controversia, y es que no es para menos. La campaña presidencial 2024 está en pleno apogeo, y nuestra actual vicepresidenta, Kamala Harris, se encuentra en el ojo del huracán. Pero es que no es solo por su candidatura, sino por la ola de ataques en línea que está enfrentando. Estamos hablando de una mezcla bastante tóxica de racismo, sexismo y desinformación. Y sí, así como lo oyen. Así que si quieren saber qué está pasando realmente y cómo esto afecta no solo a Kamala, sino a la política estadounidense en general, quédense conmigo, pues este video está cargado de información y más de una sorpresa. Empecemos con lo más importante. Kamala Harris ha sido blanco de una serie de ataques en línea que son francamente insoportables. Durante las elecciones del año 2020, según la experta en guerra de información, Nina Jankowicz, Harris fue el objetivo del 78% de todo el abuso rastreado en redes sociales. Y ahora con la campaña del 2024 en marcha, estos ataques no han hecho nada menos que aumentar. ¿Pero qué tipo de ataques estamos viendo? Pues bueno, existen tres narrativas principales que los detractores están utilizando para desacreditar a Kamala. La primera son las narrativas sexualizadas. Aquí es donde el asunto se pone un poco asqueroso. Se lanzan falsedades como que Kamala se acostó con alguien para llegar a la cima. Y bueno, uno se pregunta, ¿es en serio? ¿Estamos en pleno siglo XXI o estamos en la Edad Media? Luego tenemos la segunda narrativa, que es la racista. Tenemos esa serie de ataques que cuestionan su identidad, diciendo que no es lo suficientemente de color o que no es lo suficientemente asiática. Todo esto supuestamente para reclamar su herencia, como si alguien tuviera la autoridad para decidir eso. Esto es ridículo. Y luego tenemos la tercera narrativa, que es la transfóbica. Aquí es donde el asunto se vuelve completamente absurdo, ya que algunos dicen que Kamala es secretamente un hombre, como una forma absurda de desacreditarla como líder femenina. O sea, esto ya es un nivel de telenovela mala, pero bueno, tristemente es la realidad. Estos ataques no solo son hirientes y difamatorios, sino que también perpetúan estereotipos muy dañinos y fomentan la discriminación. Y lo peor de todo es que crean un ambiente muy hostil que puede llevar a consecuencias en el mundo real, algo que vamos a discutir a continuación. Es fácil pensar que todo esto se queda en lo digital, ¿no? Pero no es así. Hay algo muy importante. Estos ataques en línea tienen consecuencias muy reales. Recientemente un hombre en Virginia fue arrestado por hacer amenazas violentas contra Kamala Harris y contra otros funcionarios electos. Y señores, este no es un caso aislado, es un reflejo de cómo la retórica en línea puede alimentar la violencia en el mundo real. Aquí es donde la cosa se pone seria. El problema no es solo un ataque contra Kamala Harris, sino que es un síntoma de un problema cultural mucho más profundo. Las mujeres, y en particular las mujeres de color, se enfrentan a una hostilidad exagerada cuando buscan posiciones de poder. La candidatura de Harris ha puesto estos temas en el centro del debate, revelando los prejuicios que siguen muy vivos en nuestra sociedad. Tan solo imagínense por un momento lo que debe ser lidiar con este tipo de ataques todos los días. No solo es agotador, sino que también tiene un impacto significativo en la forma en la cual las mujeres participan en la política. Es como si la sociedad les estuviera diciendo, ¿quieres estar en el poder? Pues prepárate para lo peor. Esta no es la primera vez que una mujer en política enfrenta tal nivel de odio. Y tampoco es la primera vez que Kamala Harris está en la mira. Recordemos que durante las elecciones del año 2020, ella ya había sido objetivo de críticas absurdas. Pero lo que estamos viendo ahora ha escalado a otro nivel. ¿Por qué? Porque su candidatura, junto con la de Tim Walz, representa una amenaza real para aquellos que se sienten incómodos con la idea de una mujer de color en una posición de poder. Y eso, amigos, es un problema sistemático que va más allá de una sola elección o una sola persona. Podemos mirar hacia atrás y ver cómo figuras como Hillary Clinton también enfrentaron este tipo de ataques, pero con Kamala Harris hay una capa adicional de racismo que complica aún más las cosas. Es como si el hecho simple de ser una mujer de color en una posición de poder
e encendiera todas las alarmas en aquellos que se sienten amenazados por el cambio. ¿Pero qué se está haciendo al respecto? Aquí es donde entra en juego el American Sunlight Project, una iniciativa fundada por Nina Jankowicz, que está dedicada a combatir la desinformación y el acoso en línea. Este proyecto tiene una herramienta llamada Equality Watch, que es online. Está diseñada específicamente para abordar estos ataques basados en género e identidad, que están minando nuestra democracia. No solo está creando conciencia sobre estos problemas, sino que también está ofreciendo ciertos recursos a candidatos y funcionarios para que puedan denunciar el abuso en línea y de este modo protegerse. Además, están presionando a los miembros del Congreso para que se pongan las pilas y rechacen categóricamente los ataques que son basados en género y raza, como inaceptables en cualquier discurso político. Este proyecto representa una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad. Es un recordatorio de que no todo está perdido y de que hay gente que está trabajando arduamente para crear un ambiente más justo y seguro para todos, especialmente para aquellos o aquellas personas como Kamala Harris que están enfrentando un nivel de odio y de hostilidad desproporcionado. La campaña de Kamala Harris no solo ha roto barreras, señores, sino que también ha sacado a la luz los prejuicios profundos que aún persisten en Estados Unidos y en su política. La reacción en su contra es un recordatorio muy claro de los desafíos que enfrentan las mujeres, en particular las mujeres de color, cuando buscan algún tipo de rol de liderazgo. Pero gracias a este tipo de iniciativas hay, pues, un poco de esperanza para un futuro más inclusivo y más equitativo más que todo. Aquí es donde yo les dejo una pregunta. ¿Creen que estos ataques en línea contra figuras políticas como lo es Kamala Harris son un reflejo de problemas más profundos dentro de nuestra sociedad? ¿Qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar a combatir este tipo de odio? No te olvides de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Dale un like al video si te ha parecido interesante. Compártelo con tus amigos para que juntos podamos reflexionar y actuar en contra de estos temas, que querramos o no, afectan la manera en la cual se mueve la política en nuestro país. Nos vemos en el próximo video.